¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Yo soy Kenvir Puente y en esta ocasión vamos a platicar sobre la vida legislativa. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios tratamos de hacernos un paso atrás de la coyuntura y del debate parlamentario del día a día para entender mejor por qué se legisla lo que se legisla. ¿Quiénes son los protagonistas de lo que estamos viendo en las cámaras del Congreso? Y entender mejor lo que sucede alrededor de la vida parlamentaria. ¿Qué mejor que platicar sobre esta naturaleza de la vida parlamentaria que muchas veces está estigmatizada o estereotipada porque pues solo los vemos debatiendo en el pleno, pero el trabajo legislativo es mucho más complejo que solo el debate del pleno? ¿Qué mejor que tener esta mañana como invitado al senador Rolando Zapata Bello, quien es un político, bueno, es un político joven, pero de larga trayectoria política? Y con él vamos a platicar sobre eso. Y además, ¿sabe qué? Vamos a platicar sobre inteligencia artificial. Ahora le cuento por qué. No se vaya. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de Praxis. Apuntes Parlamentarios. Vida parlamentaria e inteligencia artificial, ese es algo de los temas que también vamos a platicar con el senador Rolando Zapata Bello, quien es abogado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, de hecho es senador de la República por el estado de Yucatán, hermoso estado además diría yo, del cual fue gobernador, fue secretario general de gobierno, fue diputado local en 2 ocasiones, una larga trayectoria política y también una larga trayectoria en la administración pública local. Senador Rolando Zapata, bienvenido esta mañana a Apuntes Parlamentarios. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Kenvir. Con el gusto de saludarte y a todo el amable auditorio. Oye, Rolando, es que no sé ni por dónde empezar de tantos temas que traigo pendientes contigo, porque adelante, vamos dándole. Porque queremos hablar de qué está pasando con la oposición. ¿La oposición realmente es una opción o no? Es decir, como que no termina de configurarse como opción, parece avasallador. Queremos platicar contigo sobre la comisión que presides de inteligencia artificial, sí, que recién se instaló, y que nos digas un poco de los planes, pero vamos paso a pasito. Adelante. ¿Cómo alguien tan joven con una trayectoria pues inicialmente local en Yucatán llega a ser gobernador del estado? Platícanos cómo es tu incursión en la vida política desde las juventudes, entiendo yo. Pues sí, mira, yo desde la preparatoria, estudié en la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues me incorporé a la sociedad de alumnos. Yo tenía 2 pasiones. Sí. En la vida a los 16 años. Uno era el béisbol y otro era la sociedad de alumnos, estudiar la política. ¿Y jugabas o nada más eras aficionado? No, jugaba y jugué, pues digamos a buen nivel hasta los 16, 17 años. ¿Y qué posición jugabas? Catcher. Ah, mira, entonces eras bravo, porque sí, el catcher requiere de un carácter, sí, ¿no? Y visión para dirigir el campo y dirigir al pitcher. Claro. Sí, y bueno, pues a mí me gustaba mucho el béisbol y jugaba todas las semanas y entrenaba. Y pues a mi edad tenía un buen nivel. Oye, me invitaron. Eras estratega entonces, ¿no? Sí, me invitaron en esa época. Fíjate, existía, a los que tienen mi edad y más se acordarán que existía una liga, una academia de béisbol, Pastejé se llamaba. Okay. Entonces ahí pues reclutaban jóvenes de menos de 17, 18 años para irlos fogueando y ya después nutrir a la Liga Mexicana de Béisbol. Y a mí me invitaron, pero pues la verdad es que hubo allá un largo debate con mis papás. Mi papá me dijo, anda si quieres, pero te voy a decir una cosa. No vas a llegar a Liga Mexicana. Y si llegas vas a ser banca. Bueno, pues ya ante esa claridad, pues ya siempre el béisbol se mantuvo como un hobby. Jugué béisbol hasta casi los 25, 28 años. Pero ya me enfoqué a la pasión que es, pues más que nada el servicio. Claro. En la preparatoria 1 me enfoqué, fui presidente de la preparatoria 1 y también a esa misma edad, a los 16 años, me incorporé al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Y pues ahí he estado estos últimos 40 años. ¿Y qué es lo que te atraía? Es decir, porque
hay veces que yo me pregunto que hay distintas motivaciones a los actores políticos, ¿no? Y yo he visto, desafortunadamente, pues gente que le atrae el dinero, otra gente que le atrae la fama, otra gente... Pero, pues, tú vienes de un origen sencillo. Sí. Y como tú lo dices, vienes de una vocación por el servicio. ¿Qué es lo que te motivaba en ese momento para meterte a lo social? Precisamente eso, la vocación del servicio, de interactuar con las personas. A mí me gustaba estar en la sociedad de alumnos y ahí estaba, y los compañeros iban a la sociedad de alumnos, oye, tengo tal problema, tengo tal necesidad, quiero gestionar esto, quiero gestionar lo otro. Y bueno, pues eso fue motivándome, y ya al incursionar en política, ya de partido, pues ir a las colonias, ir a los municipios, escuchar a la gente, ver qué necesitaban. Mucho la visión gestora, ser un puente entre las necesidades y la atención de las mismas. Pues eso fue motivándome. Tuve mi primera responsabilidad. Trabajé en el Infonavit, fíjate. Ajá. Visitaba las casas, las unidades habitacionales, me reunía con los colonos. Luego estuve en el jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, y eso me hacía ir a las unidades productivas, platicar con la gente. Luego en el ISSSTE, en la Subdelegación de Servicios Sociales y Culturales. Y como verás, todo vinculado a estar en contacto con la gente. Bueno, pero además, según tengo entendido, pues también desde tu casa veías el servicio, ¿no? Es decir, es hijo de profesora. Sí, así es. Mi papá, tanto líder, ¿no? Mi papá como mi mamá son... Mi padre, que en paz descanse, fue maestro de educación física. Mi mamá, maestra, 30 años, ahora es jubilada. Ajá. Y pues siempre ese vínculo con la gente, con las colonias, la participación política. Y bueno, hasta que ya tuve la oportunidad de ser diputado local la primera vez. En el estado fui 2 veces diputado local. En esas ocasiones, yo te quiero preguntar sobre esas experiencias legislativas, porque yo creo que no hay mejor escuela en la política que ser legislador. Es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, porque te enseñan a... O sea, no es lo mismo, no le resto méritos, pero no es lo mismo ser funcionario gubernamental en donde ejecutas planes, proyectos, claro, etcétera. Pero una escuela política es el Congreso, ¿no? Es decir, porque tienes que estar permanentemente dialogando con personas que piensan distinto a ti, pero que son igualmente válidos que tú, y juntos construir cosas, ¿no? Así es, y mira, fíjate, eso me permite ahorita como senador, pues, entender esa lógica que tú dices. Fíjate, yo fui diputado local 2 veces, sí. Diputado local. La primera ocasión fui diputado del PRI cuando el PRI gobernaba. Víctor Cervera era el gobernador. Sí. Y luego regresé a ser diputado local por el PRI, siempre he sido por el PRI, pero con un gobernador del PAN, Patricio Patrón. Entonces eso me permitió, por una parte, ser un diputado oficialista, por decirlo así, sí. Porque eres del partido oficial, del partido que está en el gobierno, formas parte de un ecosistema con el gobierno, de alguna manera existe una lógica de proyecto político, de principios, etcétera. Pero cuando estás en la oposición, pues entiendes que tienes una función de representar también. Entonces, yo creo que lo primero que se debe de tener claro para ser un buen legislador es siempre ponerse en los zapatos de la contraparte. Del interlocutor, ¿no? En este caso... Aunque no estés de acuerdo con ello. Aunque no estés de acuerdo, pero tienes que entender que quienes son los legisladores oficiales o del oficialismo tienen una función que desempeñar. Claro. Y los opositores también tenemos una función que desempeñar, porque en conjunto
todos los legisladores representamos a la población en su conjunto. Claro. Los legisladores del oficialismo representan a una parte y la oposición a otra parte. Entonces, la óptica de los ciudadanos que están a favor del gobierno y la óptica de los ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno, pues siempre debe estar presente en el gran espacio legislativo, llámese un congreso local, la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Ahora, incluso yo pienso que, incluso en términos estratégicos, pensando en una carrera política exitosa, pues debe ser muy atractivo, muy útil ser legislador, porque además generas una serie de redes y de vínculos cercanos con tus compañeros, ¿no? Es decir, tus compañeros se convierten en tus aliados después en tu propio proyecto político. Así fue contigo, por ejemplo, cuando te fuiste para candidato a gobernador. Fíjate que es cierto, fíjate qué interesante y qué sensible el planteamiento. Nunca me lo habían hecho, pero sí había pensado en eso. Yo, cuando yo llego finalmente a la recta final por la candidatura y luego ya siendo candidato a gobernador, pues todos los que habían sido mis compañeros diputados en las dos legislaturas locales y cuando fui diputado federal, que éramos 7 diputados federales del PRI por Yucatán, pues todos me arroparon, todos me impulsaron y luego al llegar al gobierno, pues yo de la misma manera tuve en ellos agentes políticos que hasta algunos repitieron como diputados, algunos fueron diputados locales, algunos federales, algunos funcionarios del cargo, pero es bonito recordar eso, claro, porque de esa manera tuvimos causas, tuvimos luchas juntos y tuvimos la oportunidad desde el espacio realizador por excelencia, que es el Poder Ejecutivo, para poder servir a Yucatán. Claro, y yo creo que hubiera sido igual si alguno de tus compañeros hubiera crecido como tú creciste políticamente, es decir, tú también hubieras apoyado, porque pues ya, o sea, ya tienen una dinámica de equipo, ¿no? Es decir, fíjate que eso es muy cierto, y fíjate que yo lo he reflexionado mucho sobre todo con los legisladores más jóvenes cuando llegan a un cargo. Yo les digo, mira, tus compañeros diputadas, diputados, lo que sean, son un equipo, forman parte de una legislatura y lo mejor es hacer equipo, ser equipo, porque tú no sabes el día de mañana cuál de ellos te va a llamar para continuar adelante o tú a quién vas a llamar. Y fíjate que tengo un testimonio porque eso me sucedió. Yo fui diputado del 98 al 2001 y cuando concluimos en el 2001 precisamente, el PRI pierde la gobernatura, gana el Partido Acción Nacional y bueno, pues de alguna manera quienes estábamos en el servicio público pues nos quedamos fuera. Yo me fui a mi despacho jurídico. Uno de mis compañeros diputados, que ya terminó también, fue presidente municipal de un municipio muy importante, Izamal, y pues él me invitó para prestar mis servicios ahí desde la parte jurídica y todo. Y bueno, como equipo nos vas echando la mano. Luego cuando yo fui gobernador, lo invité y él fue funcionario y diputado federal conmigo. Así se hacen los equipos. Exacto, se van construyendo estas redes colaborativas que se convierten en grandes proyectos políticos, porque pues ahora eres un referente en la política nacional, es decir, pasaste, digamos, de ser un referente de la política local, gobernador, etcétera, y ahora eres un referente de la política nacional, y se repite yo creo que el mismo esquema también a nivel nacional, es decir, el propio grupo parlamentario, pues cuando se mantiene cohesionado, pues se convierte en un grupo muy sólido. No importa que sean pocos o muchos, se convierte en un bloque fuerte, sí, ¿no? Y también tengo un testimonio. Yo fui diputado federal en la 61 legislatura del 2009 al 2012. De ahí salí en el 12 para ser candidato y gobernador. Y en esa legislatura, salieron muchos de quienes fueron funcionarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, que digamos iniciamos nuestra gestión a la par en 2012, él de presidente con su gabinete, yo de gobernador.
y fue muy satisfactorio pues poder trabajar con muchos compañeros que fuimos compañeros legisladores y luego ellos eran integrantes del gabinete, funcionarios federales, yo gobernador, pues hizo mucho más ágiles muchas gestiones y vaya la convivencia. Claro. Oye, yo sé que es muy difícil en unos cuantos minutos resumir todo tu paso por el gobierno del estado, por supuesto, pero yo creo que pues cualquier persona, cualquier yucateco, pues debe ser el más alto honor que puede tener cualquier persona en su propio estado. ¿De qué es de lo que te sientes más orgulloso de lo que te sucedió durante esos años como gobernador? Mira, sin duda, la responsabilidad más honrosa que he tenido es la de ser gobernador. Sí. Pues era una aspiración que alcancé y que pude servir. Yo te diría, yo tenía muy claro al llegar al gobierno que la función del Estado es, por una parte, impulsar un crecimiento económico. Eso lo alcanzamos, terminamos en el sexenio con una tasa de crecimiento del 4-5% anual en Yucatán. Disminuir la pobreza, y para eso usamos dos ejes muy claros, salud y educación. Y pues de la misma manera con mediciones de Coneval, cuando nosotros concluimos nuestra administración, habíamos reducido sustancialmente la pobreza, y garantizar la seguridad, porque la seguridad es un eje transversal que permite que toda la convivencia humana pueda darse. Que fue uno de tus emblemas, yo creo, de entrega de resultados, ¿no? Así es, la seguridad fue uno de nuestros ejes. Pudimos consolidar muchas cosas y hasta el día de hoy, pues afortunadamente Yucatán mantiene sus niveles de seguridad. Y bueno, pues eso es lo que me da más satisfacción, poder haber incidido en estas tres grandes columnas que creo que son indispensables para cualquier gobierno. Claro. Vamos a ir a una pausa, Rolando. Estamos platicando con el senador Rolando Zapata Bello, senador de la República por el Estado de Yucatán, pero quisiera que cuando regresemos platiquemos un poco de tu vida acá en el Senado, si es como te lo esperabas o no, porque pues tú ya has sido legislador local, federal, etcétera, una larga trayectoria política, pero pues ser senador es como de esas responsabilidades que no traen manual, ¿no? Uno tiene que aprender ahí en el camino. Y pues ahora sí que pues con puros tiburones. Sí, definitivamente. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a platicar sobre la vida en el Senado, sus proyectos y también un poco sobre inteligencia artificial. No se vaya, estamos aquí en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Estamos platicando con el senador por Yucatán, Rolando Zapata Bello. Y pues antes de irnos al corte, le preguntábamos, oye, Rolando, ¿y cómo fue llegar al Senado? Porque alguien con una larga trayectoria política, yo supongo que para un amateur legislativo, pues bueno, debe ser sorprendente, pero alguien con una larga trayectoria política como la tuya, de cualquier forma, pues es una experiencia distinta, ¿no? El Senado de la República. Sí, por supuesto, es una experiencia única. Sí. Es una experiencia única. Te puedo decir que muy diferente a la Cámara de Diputados. ¿En qué sentido? Pues la Cámara de Diputados, precisamente al ser más, prácticamente son 500, acá somos 128, yo siento que es una experiencia más intensa. Siento que los legisladores son más, los diputados son más de tierra, una gran variedad de perfiles, desde todos los sectores, digamos, ganaderos, agrícolas. Prácticamente te puedes encontrar un especialista de cada materia. Claro, el número de 500 es lo que yo recuerdo. Aquí en el Senado, pues digamos que veo como todas las senadoras y los senadores pues son un poco más conceptuales, muchos de ellos ya con trayectorias amplias, consolidadas. Claro, yo te decía, puro tiburón aquí en el Senado, ¿no? Sí, y entonces eso lo hace diferente. Te puedo decir que, bueno, aunque hay la intensidad en los debates y se calientan las cosas, creo que
porque es más intensa la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, de acuerdo pero a lo en términos que he visto. intelectuales también es más desafiante porque Sí. tienes que estar más preparado. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar del tema de la oposición, pero pues yo creo que todos tienen que estar listos para entrarle, ¿no? Es decir, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde pues puede ser que puedas pasar más desapercibido, ¿no? Sí, bueno, exactamente, porque pues ahí al ser 500, pues bueno, no es factible que todos pasen a hablar todos los días. Acá en el Senado, bueno, somos más compactos y quienes estamos en grupos parlamentarios, que somos, por decir en el PRI, que ahora somos 14 senadoras y senadores, bueno, pues hay que estar preparados todos los días para entrarle a lo que venga. Y hay que estar informado. Mira, yo veo que el gran reto que nos representa a todos los legisladores serlo en estos tiempos es la inmediatez con la que corre la información. Me explico. Yo cuando fui diputado local hace 20 o 30 años, pues bueno, tú te podías parar y dar un discurso documentado, encendido, como quisieras, y pues quedabas sujeto a lo que saliera al día siguiente en el periódico, ¿no? Que podía ser una línea y ya, o nada. Si bien te iba. O nada más ya habló el diputado tal, ¿no? Ahora, con las redes sociales, con todo el mundo digital, con toda esta información, pues realmente, en primer lugar, la población puede seguir en vivo los debates. Oye, los aciertos, pero también los errores, claro, ¿no? O sea, si te equivocas, pero pues en grande. En ese momento te viralizas, ¿no? Así es, o sea, uno a fin de cuentas tiene que estar informado, pero también muy concentrado, que es algo que yo siempre he tratado de dimensionar, el hecho de que no te puedes relajar como para decir una expresión o algo que puede resultar ofensiva, controversial, polémica, no para únicamente para las compañeras y compañeros que estén presentes, sino para todo México, ahora sí todo México. Entonces ese es un reto muy grande que todos debemos de asumir. Y yo también complementando con la óptica, la visión de haber sido legislador oficial, de haber sido del partido oficial, de haber sido legislador en la oposición, entender pues yo no le digo ni siquiera adversario, a la contraparte, ¿no? Claro. A la contraparte, entender al propio gobierno. Fíjate que es algo que yo valoro mucho. Yo digo con la mayor de las modestias, decir, bueno, el haber sido gobernador me permite entender planteamientos, por ejemplo, del propio gobierno. Nosotros hace un par de semanas aprobamos la estrategia de seguridad que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nuestro primer punto es decir, bueno, ella es la presidenta, ella tiene la facultad, tenemos que darle el voto de confianza a hacer su apuesta, es su planteamiento. Yo como gobernador pues también estoy de acuerdo. Sí. Ahora envía un paquete. Sí, a lo mejor yo lo haría distinto, pero es la responsabilidad del gobierno y es su política pública, ¿no? Y está empezando, pues tiene 2 meses en el cargo. Claro. Es su planteamiento de la propuesta. Podremos hablar de la eficacia o no de esta iniciativa. Y le exigiremos cuentas sobre ese proyecto. Dentro de algún tiempo, ¿no? Ya en base a resultados. Claro. Entonces, esa óptica, esa visión de no ser una oposición recalcitrante, de decir no a todo, ¿por qué? Pues nada más porque no, sino una oposición pues muy, muy responsable, pero también muy congruente. Hay temas, nosotros estamos muy claros que representamos a una parte de la población, fundamentalmente la parte que no comulga con la visión de Morena y de sus gobiernos. Y nosotros tenemos que ser muy receptivos al sentimiento de la población, pues para que se vea reflejada en nuestras expresiones, en nuestra votación, y para tener ese diálogo democrático que a fin de cuentas es lo que se da en esta, que es la gran casa del federalismo, el Senado de la República. Yo te preguntaba al inicio de esta conversación en Apuntes Parlamentarios, de ¿qué se debe esperar de la oposición? Aquí hemos tenido senadoras y senadores del grupo mayoritario y todos insisten, necesitamos nosotros una oposición fuerte, con la que se pueda dialogar, con la que se pueda construir.
Y nosotros decimos, sí, eso está muy bien, pero a veces la percepción de la ciudadanía es que la oposición no tiene el papel tan relevante que debiera tener. Es una percepción equivocada, es decir, no hemos transmitido suficientemente ese papel que está teniendo la oposición, o realmente todavía no logran tener ese papel tan importante que debieran tener. Mira, yo te voy a decir como lo veo. Todos los procesos electorales tienen ciclos. En este caso, el ciclo que estamos viviendo, pues digamos que inició el 2 de junio con una votación donde a fin de cuentas, pues Morena y sus aliados obtuvieron una mayoría, es innegable. Inicia el gobierno de la presidenta, inician las cámaras en el ámbito federal. Sí. Pues apenas han transcurrido 2-3 meses. Es lógico. Pareciera que habían pasado 2 años. Sí, es lógico que los ganadores, o sea, los que ganan, pues llegan con un ímpetu, con una dinámica, una inercia, y que se entiende, pero el tiempo va pasando y ya las voces opositoras se van atendiendo y se van valorando en la medida en que van comportándose durante el tiempo de la gestión. Yo creo que lo más importante es la congruencia, porque como fluye y como corre la información, ahorita toda la gente está muy consciente de cuál es la posición y el papel de cada actor, en este caso siendo opositor o no. Yo te puedo decir que cuando era gobernador me enojaba mucho abrir el periódico y oír la radio y la televisión y ver a los legisladores de los otros partidos, los opositores, criticando mis proyectos, cuestionando, pero con toda honestidad te digo que al finalizar mi gobierno aprendí a escucharlos, o sea, a entender, y entonces era muy claro, cuando veías alguna crítica, veías si era un tono eminentemente político, pues como parte de la lucha política por el poder, o decías, oye, esto que dice, pues es cierto, lo mismo dicen el sector empresarial, o lo mismo me dijeron por unos campesinos, o sea, entonces cuando tú te preguntas como gobernante, bueno, y si tuvieran razón, y si no lo estuvieran diciendo nada más por la lucha política, y eso es algo que yo, fíjate que a todas las comisiones a donde he concurrido, lo he podido decir, yo me siento a esta mesa empezando poniendo por delante el principio de la buena fe. La buena fe de que pueden estar seguros que yo lo que voy a decir es porque lo creo, porque pienso. Probablemente esté en contra de lo que piensen los demás, pero así lo creo. Claro. No vengo a esta mesa ni a agradar a nadie, ni a agredir a nadie. Sí. No vengo en esa sintonía y en ese plan. Oye, ¿y tú tuviste mayoría en el Congreso cuando fuiste gobernador? Sí, en ambos casos. En las 2 legislaturas, porque pues son de a 3 años. Porque justamente te quería decir eso. A ver, no porque tengas mayoría quiere decir que necesariamente tienes que imponerte por la vía mayoritaria, sino que también puedes estar abierto al diálogo, aunque tengas mayoría, ¿no? Sí, y puedes incluir, digamos, opiniones de otros lados, ¿no? Sí, porque mira, te voy a decir algo. Yo era algo de lo que estaba atento. Si bien tienes una mayoría, pero tú puedes tomar una decisión y a esa decisión legislativa pues que tenga la legalidad. ¿Por qué? Pues porque fue aprobada por la mayoría, votada, bueno, es legal esa ley, ese decreto, ese acto. Pero hay algo muy importante que es la legitimidad colectiva. O sea, hay actos de gobierno, hay actos legislativos que tienen una mayoría de votos y son legales, indiscutiblemente, pero el ambiente, la atmósfera, el ánimo ciudadano te dice que no lo adopta o no lo acepta. Eso es algo relativo, porque pues no es algo que tú digas, bueno, pues va a ser una encuesta, que dicen unos, que dicen otros. No, ¿cómo le hacías? Es algo que se siente. ¿Cómo le hacías? Porque yo digo que los políticos son, desarrollan un sexto sentido de 2 cosas, del feeling social y del timing. Es decir, saben cuándo moverse y cuándo bajar la presencia pública, etcétera. ¿Cómo le hacías? Es decir,
¿cómo te hacías llegar? Porque a veces un gobernante pues está como rodeado de mucha gente y a veces poco te puedes acercar al sentir de la sociedad, ¿no? Es cierto, eso que tú dices es muy cierto. Luego los gobernantes, todos, desde un presidente municipal hasta un presidente de la República, si pierde un poco el espacio, pues corre el riesgo de verse rodeado, como se dice, por una burbuja de colaboradores o de gente afín. Y no en mala intención. No, por supuesto, que te diga que todo lo que dices está bien. Claro. Y eso realmente es muy peligroso. Sí. Yo, ¿cómo le hacía como gobernador? Sí. Pues cuando iba a tomar alguna decisión en relación a determinado tema, pues lo que hacía era luego reunirme con actores relacionados con el tema, con el sector, y preguntarles, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué pros, qué contras, esto? En corto, ni siquiera en eventos públicos, nada. Escuchar, y eso te va modulando a la hora de tomar decisiones. Porque a veces incluso un secretario, pues, o sea, tú confías obviamente en tus colaboradores, ¿no? En tus secretarios, a quienes les encargaste algún tema. Pero pues también son actores políticos que tienen sus propios proyectos, ¿no? Muy claro, intereses, y cuando se van acercando las elecciones más. Es cierto. Entonces, ahí lo que hay que tener muy claro es que tanto los colaboradores como diferentes sectores, pues todos tienen sus intereses, y muchas veces esos intereses matizan cualquier opinión que puedas recibir. Pero si tú escuchas a varios y sabes discernir, hacer a un lado, digamos, lo que son las ópticas que pudieran tener algún interés con lo que es la opinión genuina de las personas, y escuchar a varios, pues entonces puedes tomar buenas decisiones. ¿Qué diferencia tiene el Poder Ejecutivo, llámese la Presidenta de la República, los gobernadores, inclusive los presidentes municipales tienen a sus cabildos, pero la presidencia y las gubernaturas pues son poderes eminentemente unipersonales? Tú como gobernador o como presidenta podrás escuchar a todo mundo, pero a fin de cuentas la decisión la vas a tomar tú. El responsable, el costo político es tuyo. La decisión la vas a tomar tú, y la tarea, la gran chamba de un gobernador o de la presidencia de la República es tomar decisiones. Claro. Todos los días tomas decisiones. Y por eso yo creo que es importante, te digo, una interlocución con todos los sectores, inclusive con la oposición. Yo veo hoy la condición que estamos viviendo en México, y creo que el gran tema para México hoy es nuestra relación con los Estados Unidos. Es un gran tema. Es un gran tema que va a representar un gran reto, no solo para el gobierno federal, sino para todo el país. Y yo creo que la mejor manera de cómo afrontar ese reto es con unidad nacional. Con unidad nacional, y yo creo que sí sería importante que la presidencia convocara a un gran acuerdo nacional, interlocución con la oposición, con todos, porque nuestra vecindad con Estados Unidos nos da grandes ventajas, pero también nos deja enormes retos, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo yo siempre digo, se lo decía a una senadora el otro día de Morena, que estábamos ahí tomando coincidimos en la cafetería, y yo le decía, pues siempre en todo Congreso va a convivir el espacio oficial con el espacio opositor, y siempre creo que habrán los encuentros y desencuentros. Claro. ¿Ok? Es propio del espacio siempre político, que haya claro. un desencuentro, hay que tener en cuenta que habrá un día siguiente, y al día siguiente volveremos a sentarnos. Entonces, entendiendo eso, despersonalizando las cosas, no viendo nada personal, sino viéndolo todo
de manera conceptual y en la plataforma democrática, pues bueno, se vuelve hasta grato el ejercicio del debate. Claro, y la política no tiene por qué ser solo conflicto. Por supuesto, tiene una parte, digamos que es una moneda y de un lado de la moneda sí está el conflicto, está el encuentro de distintas visiones del país, distintas formas de entender el espacio público, pero del otro lado también está el espacio de la cooperación, de la negociación, de alcanzar acuerdos y lo que me dices es que, pues en este caso, la oposición a la que tú perteneces en la Cámara de Senadores, pues está abierta también a este diálogo con el gobierno y pues no serán una oposición obstruccionista, llamémosle así, ¿no? Claro, al contrario, pues realmente lo hemos demostrado. Muchas de las iniciativas que han llegado las hemos votado a favor, otras las hemos votado en contra, pero la disposición está ahí desde que tomamos protesta el 1 de septiembre, pues el discurso de tanto diputados como senadores por parte del PRI los dio nuestro presidente Alejandro Moreno y fue muy claro en el planteamiento de extender la mano al gobierno en el sentido de que ser una oposición dispuesta a escuchar, a dialogar por México. Claro. Y también con el entendimiento que tiene que ver que somos un partido opositor, que representamos a una parte de la población que no está de acuerdo per se con el gobierno de Morena y que no vamos a perder la consistencia y la congruencia de nuestros planteamientos. Y que es igual de legítimo, por supuesto. Senador Rolando Zapata, antes de que nos vayamos, a ver, ¿por qué una comisión de inteligencia artificial? Platícanos de este espacio innovador en el Senado de la República. Mira, te voy a decir algo. Si nosotros analizamos la evolución de la economía mundial, el funcionamiento de la economía mundial, hubo una gran revolución cuando aparecieron las máquinas de vapor. Cambió la lógica. Claro. Luego hubo una gran revolución cuando apareció la electricidad. Sí. Todo eso se volvió otro esquema. Otra gran revolución cuando apareció la computadora. Sí. Luego cuando surgió Internet. Por supuesto. Esto a los jóvenes les sonará así algo raro porque si nacieron con el Internet. ¿No? Bueno, pues cuando no había Internet, ahorita pones una palabra y aparece, pero no aparece Internet. Entonces cada etapa ha marcado un hito diferente en la economía. Bueno, ahora la inteligencia artificial está marcando una nueva revolución. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos estamos lo suficientemente informados de lo que es y de lo que puede representar la inteligencia artificial. Pero independientemente que nosotros lo sepamos o no lo sepamos, el fenómeno de la inteligencia artificial está avanzando aceleradamente todos los días. O hasta le tememos, ¿no? Un poco le tememos también porque dicen que nos van a quitar trabajo, ¿no? Así es. Y entonces lo que es importante para nosotros como legisladores es entender que un fenómeno tan importante como la inteligencia artificial no puede funcionar en nuestro país o no puede existir sin un marco normativo, aunque sea básico, ¿no? Entonces, para eso, una comisión que establezca las bases para generar un marco normativo. Si tú me preguntas, bueno, ¿y qué se va a hacer? ¿Una ley general, una ley federal, diferentes ordenamientos? Pues es parte del análisis que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de ordenamientos, de instrumentos normativos debemos establecer para una materia tan dinámica como la inteligencia artificial? Pero lo que es incuestionable es que la inteligencia artificial le representa muchas oportunidades a un país como el nuestro en materia de medicina, salud, en materia de educación, en materia de manufactura, en materia agropecuaria. Hay muchas oportunidades, pero como tú bien señalas, también representa riesgos y representa retos. Uno de ellos, que se plantee un esquema de sustitución de seres humanos por máquinas en determinados empleos, y entonces hay cómo hacer empleos complementarios para poder abordar estos aspectos, ¿no?
Y entonces, digamos que ahorita están en la parte, se acaba de instalar realmente, Claro. hace apenas unas semanas que se instalaron. Supongo que entonces van a empezar a estudiar cómo se ha legislado también en otros países, porque son pocos los países que han legislado sobre la materia, ¿no? Así es, la Unión Europea, en Estados Unidos, donde ocurre algo curioso porque las legislaciones más bien son estatales, Ajá. aunque hay ya algunos decretos federales de Joe Biden. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita como comisión es, primero vamos a realizar a partir de la próxima semana una serie de conversatorios con diferentes actores, tanto públicos, institucionales, del sector privado, académicos, universitarios, etcétera, para entender cómo la sociedad está viendo el fenómeno de la inteligencia artificial, cómo ven, qué creen, qué tipo de normas, de marco normativo existiría. Porque también hay una situación, si se establece un marco normativo regulatorio demasiado coercitivo, puede inhibir los procesos de innovación, de desarrollo tecnológico que se estén dando en el país. Puede ser que hayan empresas que digan, bueno, yo no voy a invertir a México porque esas reglas están demasiado draconianas, bueno, pues me voy a otro país. Entonces, hay un hilo muy fino y para nosotros los legisladores, te quiero decir que las senadoras y senadores que están en la comisión es un grupo extraordinario, muy claro, con una apertura muy clara. Y lo primero que decimos, yo por delante, es que nosotros no somos especialistas en la materia. Lo primero que tenemos que hacer es empaparnos muy bien, escuchar a la gente que sí es especialista y entonces ahí así hacer nuestra chamba, que es legislar. Buenísimo, senador Rolando Zapata Bello. Pues hay muchos más temas que quisiéramos abordar contigo, se nos ha acabado el tiempo, pero dinos en dónde pueden contactarte quienes nos escuchan y que tengan alguna idea, ya sea sobre inteligencia artificial o sobre cualquier otro asunto de interés legislativo. Mira, pues ahorita con la comunicación universal que se da con las redes sociales a través de mi Facebook, Rolando Zapata Bello, es mi Facebook, y tanto el Instagram como en X y TikTok es Rolando Zapata y la B inicial, B de Bello, B mayúscula. Perfecto, bueno, síganlo, yo lo sigo y la verdad es que no crean que solo tuitea de cosas legislativas, también hace recomendaciones culinarias y de todo un poco, así que si quieren saber dónde está la mejor comida yucateca en la Ciudad de México, también pueden seguirlo. Bueno, gracias, senador Rolando Zapata Bello, por estar con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Al contrario, mi querido Ken, gracias a ti, gracias a este maravilloso espacio. Y ahí estaremos a la disposición siempre. Gracias y gracias a usted que nos acompañó esta mañana. Yo agradezco también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en la asistencia a Karen Garduño. Yo soy Ken Puente. Nos vemos entonces la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.